Este fin de semana fuimos a nuestro querido Punta Indio y en una de las tardes fuimos a pasar un rato a la playa La Escondida, en el barrio Sarandí. Si bien habíamos visto algunos comentarios, no esperábamos encontrarnos con este increíble animal. Apenas llegamos y ahí estaba este hermoso ejemplar de elefante marino en el centro de la playa. En este video intentaremos abordar brevemente la pregunta que todos se hacían: ¿por qué este mamífero marino está en el río? El elefante marino es un pinípedo, el cual posee una amplia distribución en la costa atlántica de la Argentina, con sitios específicos y escasos en donde forman colonias reproductivas. Esto quiere decir que estos animales suelen trasladarse muchos kilómetros en búsqueda de alimentos sin inconveniente, lo que genera que en muchas ocasiones, y al igual que otros pinípedos, deban salir a las costas simplemente a descansar para luego poder seguir su trayecto. Por otro lado, y muy importante tener en cuenta, es que el Río de la Plata no deja de ser un estuario del Océano Atlántico. Esto quiere decir que si bien es agua dulce, por ser la desembocadura de dos grandes e importantes ríos como el Paraná y el Uruguay, tienen una gran influencia marina con su respectiva intrusión salina. Esto ocurre en particular en Punta Indio, que si lo medimos a nivel del agua no está a más de 100 kilómetros de distancia del mar. Es por eso que es muy frecuente que animales marinos se encuentren ocasionalmente en esta región y que puedan transitarla sin ningún tipo de problema. También hay que tener en cuenta que el elefante marino es un mamífero y que, a diferencia de los peces y otros animales, poseen en sus riñones estructuras funcionales con asa de Henle, que le permiten no tener inconvenientes en su osmorregulación. En base a estos tres factores que fuimos viendo, sumado a otros ambientales como posibles mareas altas y bajas, inundaciones, sequía, etc., es que podemos explicar la presencia de un elefante marino en Punta Indio. Lo importante de todo eso es entender que porque encontremos un animal de esta índole en la playa no siempre quiere decir que se encuentre enfermo o lastimado, y que por lo tanto no siempre, es más, diría casi nunca, se requiere la intervención humana. Lo recomendable es darle aviso a las autoridades competentes para que evalúen el caso y luego no molestarnos ni acercarnos al ejemplar. De esta forma evitamos estresarlo, como así también cuidar nuestra integridad, dado que es un animal silvestre y de sentirse acorralado puede llegar a morder. Para cerrar este video, les comentamos que este ejemplar hembra desapareció al día siguiente. Suponemos que volvió a su curso con la marea alta.
Espero que les haya gustado, no se olviden de darle like al video, de suscribirse al canal y de activar la campanita si todavía no lo hicieron. Y nos estamos viendo en el próximo video de Buscando Fauna.